invitada que más desde cuando uno hace las invitaciones, hay gente con la que has llevado proyectos y conoce sus trabajos. Para mí es un honor poder estar aquí presentando a Maite y poderle hacer esta entrevista. Hemos buscado hacer un formato de entrevista con la finalidad de poder sacar todo ese gran conocimiento que ella tiene en la implantación y en la auditoría de empresas en materia de protección de datos. ¿Qué buscamos con esta sesión? Pues que transmitirle a las empresas que en este momento están haciendo el reto de implantar un programa de protección de datos en sus empresas o están programando una auditoría, sepan ciertas claves que deben tener en cuenta. Entonces, bueno, Maite, te dejo la palabra que si quieres hacer alguna introducción. No, esto es todo. Si quieres, empezamos directamente. Vale. Bueno, a mí me gustaría saber por qué es importante el RGPD para todo tipo de empresas, no solamente para el sector de la automoción, sino en general para todo tipo de empresas. Bueno, antes que nada deciros que os voy a dar unas pinceladas de lo que es esencial y las cosas que a lo largo de mi trayectoria profesional me han parecido más importantes y en las que he tenido que insistir y en las que he tenido una experiencia positiva o negativa. Entonces, a tu pregunta te diré que el RGPD nos ha dado un marco legal que afecta a las empresas, puesto que les da mayor responsabilidad, mayor control sobre el manejo de los datos, y ese control, ese fortalecimiento lo pueden utilizar las empresas para mejorar su imagen, lo cual es importante también, da seguridad a los clientes y para los clientes, para ellos realmente están fortalecidos con el RGPD porque fortalece a los individuos, les da nuevos derechos, etcétera. Luego, el pilar en que se basa es la relación de confianza individuo, empresa, a través del RGPD. Y luego, desde luego, no lo olvidemos, es un marco legal, es una obligación legal, las empresas tienen que cumplirlo, les guste o no. Entonces, como digo, hagamos de esto algo que nos dé un valor añadido a nuestros clientes y nos dé un valor añadido como empresa seria y responsable. Bueno, una segunda pregunta que me gustaría formularte es cómo afecta el RGPD en las empresas. Bueno, pues en las empresas, un poco lo que he venido diciendo en el anterior, lo retomo. Nos da una mayor responsabilidad, control. Las empresas tienen que ser responsables de los datos personales que manejan y tienen que mostrar un nivel de madurez para saber tratarlos, para saber guardarlos, para saber exactamente cómo manejarlos. Se exige tener una base jurídica y los datos tienen que estar tratados con una base jurídica que la legitime. ¿Esto qué significa? Pues que si necesitamos un consentimiento, tenemos que conseguir ese consentimiento de una forma correcta. Si está basado en una ley, pues tenemos que hacerlo basado en esa ley y lo podemos hacer. Es decir, no podemos tratar los datos a cualquier precio. Esto es importante. Otro elemento es la transparencia. ¿Por qué la transparencia? Porque estamos continuamente, o al menos cuando recogemos los datos, estamos informando al individuo de lo que vamos a hacer con sus datos, quién es el responsable, lo que vamos a hacer con sus datos y dónde puede ejercer sus derechos. Es decir, el principio de información es muy, 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 muy importante que hacemos a la recogida de datos. El RGPD que nos ha dado, como decía antes, fortalece a los individuos. ¿En qué sentido? En que aparecen nuevos derechos. Aparecen nuevos derechos como el derecho al olvido, el derecho a la portabilidad, el derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, derechos que antes no existían y que ahora tenemos que tenerlos en cuenta en nuestros procesos internos de empresa, porque una persona no lo puede exigir. Hay nuevas obligaciones. Por ejemplo, hay una obligación de notificar a las autoridades de supervisión, en este caso a la Agencia Española de Protección de Datos,
cualquier violación de seguridad que tengamos en nuestro sistema. Esto es muy importante. Han aparecido, y lo habréis oído seguramente, por el RGPD hay sanciones, multas, es decir, tenemos que respetar, como decía al principio, esto es una obligación legal que debemos de respetar. En definitiva, estamos ante un efecto global, porque no solamente tiene impacto en la Unión Europea, sino que hablamos de todas las empresas situadas en cualquier sitio del mundo que traten datos de ciudadanos de la Unión Europea, independientemente de donde esté ubicada esa empresa. Y por último, pues estamos hablando de que el responsable tiene que tener unos requisitos, pero los encargados de tratamiento, que son esas empresas, estas agencias de publicidad, esas empresas, también tienen que estar armonizadas y tienen que seguir estas normas. Esto es muy importante porque a veces se trabaja con empresas que no nos ofrecen estas garantías. Bueno, y a mí me gustaría, antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría que me contestaras más respecto al concesionario. Bueno, porque aquí estamos reunidos con un conjunto de personas del sector de la automoción y me gustaría que habláramos un poco, nos centráramos en el concesionario, más concretamente en el concesionario, si que tienes tanta experiencia en el sector de la automoción. Sí, Sara, la verdad es que los concesionarios manejan gran cantidad de datos que compartís recopilables, porque tocáis con el cliente en la venta, en la postventa, en muchos procesos de la venta, tocáis con el cliente. Entonces, recopiláis gran cantidad de información, almacenáis y tenéis que tener un manejo transparente de esa información. Transparente en el sentido de tenéis que informar cuando recojáis una información. Por eso cuando manejáis en la orden de preparación, el pedido o el test drive, estáis informando al cliente de lo que se va a hacer con sus datos. Otro tema son las campañas del marketing y publicidad. Estáis acostumbrados a hacer campañas en vuestra zona o a lo mejor campañas con la marca. En este caso es importante porque así se ha definido que solamente se pueden hacer a personas que nos hayan dado su consentimiento explícito antes. Entonces no podemos coger todo para la base de datos. Tenemos que hacer una selección y coger aquellos clientes que nos hayan dado su consentimiento explícito antes de enviar cualquier comunicación publicitaria. Otro elemento importante es gestionar la documentación. Tenéis mucha información, mucha gestión de información digital, pero también tenéis mucha gestión de información en papel. Sobre las transacciones de venta, de postventa, pues tenéis, como decía antes, el pedido, la orden de reparación, etcétera. Tenéis que hacer un almacenamiento seguro de toda esta información y no dejar papel encima de las mesas, guardarlo con seguridad y almacenarlo con seguridad en vuestros DMS. Y ya que hablamos del DMS, la verdad es que el DMS es el corazón de vuestra función y de vuestra actividad. Entonces es importante que lo actualicéis, porque el DMS ya existía antes de que se implantara esta regulación. Entonces lo que ha hecho lo que han hecho los DMS es actualizarse en diversas etapas para conseguir estar alineados con esta política de protección de datos. Por ejemplo, si el DMS, si el reglamento del RGPD nos dice que tenemos que fijar criterios para conservación de datos, pues es importante que el DMS fije esos criterios informáticamente y si decimos que un dato debe de borrarse a los 10 años, pues que en el DMS se borre a los 10 años.
Es decir, que exigirle a vuestro DNS actualizaciones permanentes y continuas para estar armonizados con el RGPD. Bueno, y por último, no me olvido de los empleados. Claro, los empleados también manejan datos personales de los empleados. Aquí es como un cliente. No deben de cumplir el RGPD igual que lo cumple un cliente. Y bueno, ya para terminar, el hecho de que estéis trabajando con marcas hace que tengáis que armonizar las políticas de privacidad. La marca tiene una política de privacidad, normalmente las marcas la cuelgan en su página web, os animo a que la busquéis, a que la leáis, a que la conozcáis bien y vosotros todo lo que hacéis tiene que estar armonizado con esto, porque tiene que ser coherente, por esto mismo que os digo que lo compartís. Entonces, armonizarlo y coordinarlo con esa política de privacidad que tienen las empresas de marca. Todo esto me lleva a insistir en que hay una figura, o debe de haber una figura muy importante en los concesionarios, que es el responsable de privacidad. El responsable de privacidad, sabéis que es la persona que, bueno, no siendo necesario que haya un delegado de protección de datos, pero sí una persona que todos estos temas los siga, que esté al día e intervenga y se preocupe por estos datos, se preocupa por la protección de ellos. Bueno, Maite, yo sé que tienes mucha experiencia en la implantación del RGPD en empresas y pues yo creo que a todos nos gustaría saber desde tu experiencia, claro, la mía es desde consultora, la tuya es desde la empresa y el reto que supone. Me encantaría que le diera unos tips a todos los asistentes a este webinar para que nos digas cuáles son los pasos clave para la implantación de un RGPD en una empresa. A ver, los pasos claves son, lo primero, evaluación. Tenemos que evaluar la empresa. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de un análisis de datos, tenemos que ver los datos que tiene nuestra empresa, los sistemas de información que tiene la empresa, porque muchas veces las bases de datos no están unificadas, sino que tengo una base de datos en un ordenador, tengo otra base de datos en otro ordenador, tengo otra base de datos en otro ordenador, que cada uno de esos ordenadores hacen un tratamiento. Entonces, hay que evaluar la empresa y hacer lo que yo diría una arquitectura de los sistemas de información. Es muy importante que conozcamos todos los datos que tenemos, dónde los tenemos y en qué medida se interrelacionan. Otro elemento muy importante, hay que evaluar los riesgos. Hay que evaluar los riesgos y en este tema dejaros ayudar, porque bueno, es un tema quizá un poco complejo, dejaros ayudar por consultores, porque los riesgos dependen de muchos factores, como el tipo de datos que se traten, si son datos especialmente sensibles, dónde esté ubicada la empresa que almacena los datos. Hay una serie de parámetros que me dice si un tratamiento es de alto, bajo, medio riesgo. Entonces, en ese sentido, esa no es algo que tengáis que saber hacer, pero sí es algo que yo os aconsejo que hagáis con un consultor. En tercer lugar, yo diría que documentéis todos los procesos. Y hay un proceso especialmente delicado, que es el proceso, bueno, primero, el obligatorio, que es el registro de actividades, que tenéis que tener documentado. Todo yo hago este tratamiento, cómo lo hago, qué datos tiene, etcétera. Es decir, el registro de actividades, que es obligatorio hacer. Y yo creo que también hay un proceso que os recomiendo que hagáis, que es la gestión de derechos. Porque a veces los datos no están en una base de datos centralizada, sino que si hay una petición de gestión de derechos, quizás tengáis que hacerlo en 3 bases de datos. De ahí que tengáis la arquitectura para saber dónde está cada dato. Otro elemento muy importante, un bloque muy importante, es la formación.
Por un lado está vuestra formación personal que maneja el dato, pero yo diría que casi más importante que la formación es la sensibilización. Tenéis que sensibilizar a vuestros compañeros para que esto no es coger un dato y lo hago y hago una campaña porque me gusta. No, no. Todo esto tiene, como decía antes, un marco legal y no podéis saliros de ahí. En el tema de la auditoría es importante porque, por un lado, la empresa tiene que hacer, chequear de forma continua sus prácticas internas, tiene que evaluar que cumplan el RGPD y también es importante la figura del auditor externo que pues se recomienda hacer auditorías externas cada 2 años. Entonces, es importante que nos estemos permanentemente auditando, ¿sí? En un primer punto internamente y en otro segundo punto externamente. Bueno, yo para mí esos serían los 3 pilares básicos para implantar el RGPD en una empresa. Maite, cuando tú decías respecto a hacer análisis de datos y a arquitectura de los sistemas, este es un punto que es bastante complejo para las empresas, porque hay veces no tienen una base, no saben cómo hacerlo. ¿Tú nos podrías explicar o mostrar un diagrama donde podamos ver cómo podrían comenzar a hacer como ese análisis y ese diagrama, esa estructura que tú nos cuentas? Sí, mira, os he traído un ejemplo de algo muy sencillo, imaginaros. Yo cuando hago una campaña, cuando me enfrento a dónde están mis datos, tengo que hacer un diagrama de este tipo. Este tipo es una campaña. Pues voy a hacer una campaña, va a haber una captación de datos que la voy a hacer en esta parte de aquí, capto los datos de los clientes. Entonces, si capto los datos de los clientes, aquí tengo que hacer un formulario, pues ya me sale la primera alarma, y es aquí donde tengo que informar, cumplir con el deber de información, cuando yo estoy captando el dato. Este dato puede ir a un call center, puede ir a un tratamiento de lead, y a partir de aquí, pues estos datos, pues a lo mejor aquí hemos puesto, por ejemplo, que se cierra una cita, pues tendré una base de datos de citas y en la otra no tendré nada porque estos no habrán contestado. Este proceso puede seguir y aquí puedo llegar a una base de datos distinta, ¿vale? Enriquecida. Entonces, os diría que tanto si queréis hacer una campaña como si os planteáis por primera vez cómo abordar la protección de datos en la empresa, hagáis un esquema de este tipo, porque las bases de datos muchas veces no son únicas. Tenéis 3, 4, 5 bases de datos y tenéis a lo mejor que armonizar que una hace una cosa, otra hace otra. ¿Y qué ocurre si el cliente nos pide un derecho? Pues que a lo mejor hay que avisar a las 4 bases de datos, porque se tiene que implementar en las 4 bases de datos. Entonces, hacer un diagrama, yo os animo a que hagáis un diagrama de este tipo que os permita saber el flujo de datos, el flujo de tratamiento a lo largo de toda vuestra actividad, desde que el dato lo recojo hasta que el dato lo almaceno y luego, pues en un momento determinado, lo dejo en una base de datos. Yo creo que si hacemos esto, tenemos gran parte del trabajo ganado. Yo aquí voy a intervenir un pelín, porque es que yo he llevado proyectos con Maite y les comento que hacer proyectos con ella ha sido una maravilla, porque ella llegaba con su flujo de datos y cuando ella llegaba con este flujo de datos, pues nosotros identificábamos muy fácilmente cuestiones como encargados del tratamiento, que son estas empresas que contratamos y de pronto en la mitad del proyecto decimos, oye, que se nos olvidó que este señor está teniendo lead
o le hemos pasado la base de datos y no tenemos un contrato encargado del tratamiento. Oye, que aquí hay una sesión, oye, que esto lo vamos a guardar en un servidor que está en no sé dónde. Entonces, la verdad que llevar proyectos donde se tiene un claro diseño de cómo hacer el flujo de datos es muy interesante. Entonces, la verdad, Maite, esto es muy enriquecedor para las personas que se enfrentan día a día, especialmente los departamentos de marketing que están día a día haciendo este tipo de campañas, etcétera. Y bueno, también recursos humanos, por donde entra un currículum, efectivamente. Entonces, bueno, pero yo en las implantaciones tengo un problema y es que uno deja a las empresas muy bien implantadas y luego se da cuenta que las empresas, pues, ¿qué sucede? Deja pasar el tiempo y ven que no se pueden mantener actualizadas. Entonces me gustaría que nos dieras unos tips de cómo se puede mantener la empresa actualizada en protección de datos, que eso es un gran desafío para todos, dado que, digamos, uno externo está lejos de la empresa y no sabe los cambios que hay, pues, cómo internamente pueden mantenerse. Lo primero que hay que hacer es estar al tanto de los cambios normativos. Aquí dejaros ayudar o de la lectura de todo lo que publica la Agencia Española de Protección de Datos y nuevamente dejaros aconsejar por consultores que os podrán guiar en los cambios que hay, pero que de alguna forma vosotros podáis implementarlos y estar al día. Otro aspecto importante es que fortalezcáis la ciberseguridad. Hay que cada vez más implantar medidas robustas para proteger los datos y enfrentarnos a las amenazas externas de seguridad y de confidencialidad de los datos. Otro aspecto muy importante es integrar el principio del diseño y por defecto. ¿Esto qué significa? Significa que cuando alguien piensa un proyecto, piensa una campaña, piensa una acción en donde haya datos personales, el RGPD debe estar al principio, debe estar en el diseño y debe estar por defecto. Es decir, no hagamos las cosas al revés. Pensemos en la protección de datos como algo que está muy al principio de todas nuestras acciones. Bueno, la formación continua, que ya la he hablado, formación continua vuestra y yo también diría sensibilización, porque seguramente muchas personas que están al lado vuestro no saben a lo mejor lo importante que es este tema y es vuestra tarea muchas veces concienciarlo. Gestión de riesgos. Bueno, pues la gestión de riesgos, ya lo he dicho antes, la gestión de riesgos hay que evaluar cada tratamiento con un riesgo. Aquí, nuevamente, tengo que decir que no es una tarea que tengáis que hacer vosotros, porque es una tarea ciertamente compleja. Yo aquí os diría que os dejarais asesorar por consultores que tienen hoy en día herramientas suficientes para haceros una evaluación de riesgos y decir tal riesgo con este tipo de datos, con una empresa ubicada en este sitio al que pueden entrar X personas, pues es un alto riesgo para mi empresa. Entonces, es importante que sepáis si tenéis alguna actividad de elevado riesgo o no tenéis ninguna. Dejaros acostar, como digo, por consultores. Bueno, hay que vigilar toda la cadena de tratamientos. ¿Eso qué significa? Que tenemos que vigilar también a los proveedores, a nuestras agencias, a las agencias de publicidad, a las agencias de CRM, a las agencias de marketing, que tienen que estar, nos tienen que asegurar el cumplimiento. Lo de auditorías, ya lo he dicho, auditorías internas de forma periódica y externas aconsejables cada 2 años. Y, bueno, muy importante también es la figura, como he dicho, la figura del responsable de privacidad en las concesiones, porque vais a tener ese nexo de unión con la marca en todo lo que significa protección de datos
y vais a ser el garante de la protección de datos en la concesión. Entonces, es una figura que, no estando obligados a tener un delegado de protección de datos, es una figura muy importante, porque no por ello tenéis que dejar los datos de Bueno, a mí me ha sucedido que en algunas ocasiones, y para que me vean los que por motivos de que no entramos los dos y para darle protagonismo a Maite, pues movió la cama. A mí me ha sucedido, Maite, que algunas veces estamos en un proyecto y te llaman a última hora. O sea, montan todo el proyecto, hacen todo y ya cuando tienen el contrato firmado, tienen la app montada y todos te llaman, oye, llamamos al delegado para que nos traiga 3 cláusulas y nos las ponga. Entonces, en ese momento llegamos nosotros y decimos, oye, ¿qué es que te faltó? Esto, lo otro, y entonces ya dicen, no, es que el abogado en materia de protección es malísimo, me bloquea todos los proyectos, la protección de datos eso no nos deja trabajar. Entonces, yo supongo que tú que has estado en tanto proyecto, te ha sucedido. Sí, Sara. Yo supongo que eso es algo que no me ha sucedido solamente. Me ha sucedido varias veces. Entonces, cuéntame una anécdota y para transmitirle a las personas esas anécdotas de lo que puede suceder si no te llaman cuando comienzas un proyecto. Pues mira, la verdad es que me ha pasado muchas veces, desde, como decías, vernos como los malos de la película porque paramos cosas. Bueno, aquí no paramos nada. Aquí nosotros lo que aseguramos es que se cumpla una reglamentación. Pero sí tengo un caso, por ejemplo, una experiencia que tuve con un proyecto muy importante, en el cual había un equipo a lo mejor de 7 personas trabajando. 7 personas trabajando, lo tenían ya todo preparado, tenían la app, tenían todo, y yo lo descubro casi por casualidad. Y cuando lo voy a mirar, digo, esto no cumple el reglamento. Entonces, el proyecto se tuvo que parar. Imaginaros la cantidad de tiempo perdido en trabajo por parte de esas personas que tienen que volverlo a rehacer. En este caso, no habían previsto el deber de informar y su app no incluía este tema. Entonces, efectivamente, como digo, esto ocurre y es muy habitual. Entonces, de aquí os decía antes, por eso, por defecto, trabajar en protección de datos por defecto. Es importante que vuestros compañeros sepan que tienen que contar con la protección de datos desde el minuto cero y así se ahorra tiempo y dinero, porque esto ocurre más a menudo de lo que pensáis. Bueno, tenemos todavía 10 minutos de conferencia y me gustaría que lo cerraras contándonos, como haciéndonos unas conclusiones de lo más importante y me gustaría también, y luego, para que todos vayan preparando sus preguntas, porque vamos a hacer una ronda de preguntas. Yo sé que aquí hay mucha gente que le gustaría preguntar si ha quedado algún tema que aún no ha sido muy claro. Entonces vayan preparando sus preguntas mientras Maite nos cuentan las conclusiones, las claves para la protección de datos en cualquier empresa. Bueno, pues os digo lo que ya os dije. En el centro pongo la formación vuestra de los que manejáis los datos personales y sensibilización de vuestros compañeros que a la hora de hacer una campaña no pueden hacerla solos, sino que tendrán que venir a vuestra mesa y decir, oye, ¿cómo planteo esto? Hay que ser proactivos porque la protección de datos tiene que estar al inicio y no se trata de poner un parche, sino se trata de pensar en protección de datos desde el minuto cero. Escribir los procedimientos. Os aconsejo, por ejemplo, antes os he puesto un ejemplo y insisto en ello, en que tengáis un procedimiento escrito de gestión de derechos. Esto es muy importante porque, como os decía, un dato
puede estar en 3 bases de datos. Si un cliente ejerce un derecho, hay que hablar con los que gestionan esas 3 bases de datos. Entonces, tener procedimientos escritos de todo y especialmente yo recomendaría de la gestión de derechos. Bueno, tenéis que conocer la normativa. Esto no significa que tengáis que estar estudiando todo el día, pero sí os animo a que entréis en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, que muchas veces da consejos, da pues, procedimientos que son interesantes. Y luego, bueno, pues auditoría. Tenéis que auditaros vosotros y tenéis que un auditor externo recomendado cada 2 años. Entonces, esto es algo que ha venido para quedarse, que ya tiene que formar parte de la cultura de la empresa y, bueno, pues no podemos olvidar. Esto es un poco lo que yo os quería transmitir. Muchísimas gracias, Maite. Muchas gracias por esta presentación, que la verdad yo creo que mejor no lo hubiera podido hacer. Entonces, ¿qué les parece si ahora, si alguien tiene alguna pregunta, tenemos en este momento, son las 10:37, tenemos 7 minutos de preguntas? ¿Qué les parece si alguno de ustedes que la pongan en el chat y así podemos formularlo? Vamos a dar 3 minutos esperando que hayan preguntas. En caso contrario, pues pasaremos a la otra ponencia, que ya veo que está conectado mi compañero Jorge. ¿Alguna pregunta? Vale, entonces vamos a hacer un pequeño receso, a hacer un pequeño receso de 5 minutos. Bueno, aquí hay una pregunta. Buenos días, han comentado que necesitamos comunicar con el DNS si los datos tienen que borrarse a los 10 años. ¿Esto solo es un ejemplo o realmente la normativa así lo indica? No, esto es un ejemplo. La normativa lo que dice es que los datos, la empresa tiene que fijar criterios de conservación de datos. Entonces, habrá datos que necesitemos guardar en base a una ley o en base a un principio. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de los automóviles, datos que sean necesarios para una posible OTS. Habrá datos que necesitamos conservar un tiempo más largo y habrá datos que necesitamos conservar un tiempo más corto. Entonces, lo que tiene que hacer la empresa es ponerse delante de un folio en blanco y decir, vamos a ver cuántos tratamientos hago y cuánto tardo en conservar un dato. Que, como digo, establezco unos criterios. El reglamento no dice cuáles, realmente lo que dice es que tengas unos criterios. Entonces, yo aquí insisto en que la marca seguramente los habrá fijado, y si no los habrá fijado, estará a punto de fijarlo, estará trabajando en que sus bases de datos así lo recojan. Entonces, tenéis que estar armonizados con el DNS, y el DNS tiene que recoger que determinados datos, por ejemplo, a los 10 años, pero estoy inventando, desaparezcan. Entonces, preguntarle a vuestro DNS cómo trata
la conservación de datos. Yo es algo que os aconsejo. Bueno, aquí hay otra pregunta. Buenos días. ¿Algún consejo para exigir a los servicios de cloud una certificación para un certificado de almacenar datos dentro de la normativa vigente? Sí. Lo primero que tienen que hacer cuando hay cuando hay una contratación con cualquier proveedor externo al que se le pasen datos, puede ser de cloud o no, tiene que tenerlo primero un contrato encargado del tratamiento. Entonces, antes de cualquier certificación, sí lo que es importante es que haya un contrato encargado del tratamiento de conformidad al artículo 28 del RGPD. Normalmente las contrataciones de cloud se hacen de forma online. Lo que nos hacen es estar como en un contrato de adhesión y hay veces las cláusulas son bastante leoninas. Entonces, es primero hacer un análisis porque es obligatorio por el artículo 28 que ustedes evalúen cuál proveedor ofrece mayores garantías. Puede ser que sea un proveedor muy pequeñito que tenga sus servidores en Valladolid, pero nos está dando mayores garantías que de pronto uno que los tiene, que hay. Un ejemplo. Esto es simplemente un ejemplo. Entonces, es mirar qué garantías nos está dando y lo que se comprometen a encontrar. Ahora bien, dentro del contrato, sí es interesante cuando nos dicen que este proveedor está adaptado a alguna de las features, porque las medidas de seguridad no son obligatorias, o sea, lo que dice el RGPD, medidas de seguridad, tiene que intentarse unas medidas de seguridad acorde con el tratamiento y es el que las evalúa, es el responsable del tratamiento. Imagínense que es tan importante. Nosotros, digamos, en el sector de la automoción o el sector de productos y servicios, pues para nosotros es muy difícil llegar a saber evaluar esas medidas. Entonces, ahí es cuando uno sí puede pedir una certificación. Y las ISO 27001 son una muy buena certificación. Está la ISO 27001, que es todo el sistema de gestión de datos, y luego hay una extensión en la ISO 27001, que es la ISO 27701, que es una ISO bastante nueva, en la que se adapta al RGPD, bueno, a protección de datos, pero está muy, su marco normativo, su marco de controles es muy similar a un cumplimiento del RGPD. Entonces, yo sí les recomendaría que si va a poner, a contratar, les solicite que estén certificados en ISO 27001 y en ISO 27701, en particular para el RGPD. Y por otro lado, verificar muy bien las certificaciones, porque les voy a contar una anécdota que me ha pasado, que hay veces me dicen los proveedores, estamos auditados a ISO 27000 y cuando voy a ver que estamos certificados en ISO 27000, pero cuando me pasan la certificación, están certificando otro servicio del cual no me están brindando. O, ¿qué puede suceder? Que han certificado la parte de recursos humanos, que es un proceso externo, te están diciendo así, que están certificados en ISO 27000, pero lo que han certificado no es ese tratamiento que justamente es el que estamos haciendo. Entonces, aquí, dos cosas: contrato encargado del tratamiento, sí o sí, y en lo posible, si tienen una certificación ISO 27000 con extensión a ISO 27701, pues ya súper blindado. Pues nada, muchísimas gracias. Justamente estamos hemos agotado estos 45 minutos. Le dejo la palabra a mi compañera María y agradeciéndote a ti, Maite, por tu asistencia. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias, Maite y Sara, por esta entrevista tan enriquecedora, especialmente por abordar temas tan relevantes para las empresas, siempre ansiosas por contar con ejemplos y comprender los desafíos del día a día.